Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 7 del primer libro de los Macabeos. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, huyó de Roma. Embarcó con algunos hombres en dirección a un puerto del reino, donde llegó y se proclamó rey. Apenas entró en el reino de sus padres, el ejército tomó presos a Antíoco y a Lisias para entregárselos. Al saberlo, Demetrio dijo: «No quiero ver sus rostros». El ejército pues los ejecutó y Demetrio se sentó en el trono. De pronto acudieron a él todos los israelitas sin ley ni religión, encabezados por Alcimo, hombre que pretendía el puesto de jefe de los sacerdotes. Y ante el rey acusaron a su propio pueblo, diciendo: «Judas y sus hermanos han exterminado a todos tus amigos y nos han expulsado de nuestro país. Envía pues a una persona de tu confianza, para que vea los estragos que nos han causado a nosotros y a las provincias del rey, que los castiguen a ellos y a todos los que lo apoyan». El rey eligió a Báquides, uno de sus amigos, y destacó hombre del reino, comandante de la región occidental del Éufrates. Lo mandó con Alcimo, al que hizo jefe de los sacerdotes, pidiéndoles que castigaran a los israelitas. Partieron con un numeroso ejército. Al llegar a Judea, enviaron a Judas y a sus hermanos falsas procesiones de paz. Los judíos, al saber que venían con un poderoso ejército, no confiaron en sus discursos, pero una comisión de maestros de la ley se reunió con Alcimo y Báquides para buscar una solución satisfactoria. Estos hombres eran del grupo de los Asideos, que en Israel eran los primeros en solicitar la paz, y decían: «Un hombre de la descendencia de Aarón ha venido con el ejército, sin duda se portará lealmente con nosotros». Báquides le habló amistosamente y les aseguró bajo juramento: «No causaremos ningún mal a ustedes y sus amigos». Ellos le creyeron. Él, sin embargo, hizo arrestar a 70 de ellos, a los que ejecutó en un solo día, según la palabra de la Escritura. En torno a Jerusalén han esparcido los cadáveres de tus santos, derramaron su sangre, y no hubo quien los sepultara. Entonces todos en el pueblo se atemorizaron. Decían: «Estos hombres no son buenos ni sinceros, pues han violado el pacto que hicieron con juramento». Báquides partió de Jerusalén y acampó en Beseta. Desde allí mandó arrestar a varios notables que se habían pasado a él, igual que algunos del pueblo. Los hizo degollar y los arrojó a un pozo profundo. Luego puso la provincia en manos de Alcimo, le dejó un ejército para ayudarlo y volvió donde el rey. Alcimo luchó porque lo reconocieran como jefe de los sacerdotes, y lo ayudaron todos los que perturbaban al pueblo. Eran los dueños del país de Judea, y perjudicaron muchos a los israelitas. Judas vio que Alcimo y los suyos eran peores que los paganos para Israel. Entonces organizó expediciones por todo el territorio de Judea para hacer justicia de esos traidores e impedirles andar por el país. Alcimo comprendió que Judas y los suyos los superaban en fuerzas y que no podía oponerse a ellos, por lo que volvió donde el rey y los acusó de graves delitos. El rey entonces envió a Nicanor, uno de sus más ilustres generales y enemigo declarado de Israel, dándole la misión de exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y a sus hermanos falsos mensajes de amistades diciéndoles: «No empecemos otra vez a ser enemigos. Yo iré con poca gente para entrevistarme con ustedes amistosamente». Vino en efecto a Judas y se saludaron cariñosamente, pero los enemigos estaban dispuestos a prenderlo. Judas supo que venían a él con engaño. Se cuidó pues y se apartó de ellos, y ya no quiso verlos más. Nicanor, al ver que sus planes habían sido descubiertos, salió en busca de Judas, pero para combatirlo, y lo encontró cerca de Cafarsalama. De los de Nicanor cayeron cerca de 500 hombres, y el resto huyó hacia la ciudad de David.
Después de estos acontecimientos, subió Nicanor al monte Sión, y algunos sacerdotes salieron del templo para saludarlo, amistosamente, y mostrarle el sacrificio que ofrecían por el rey. Pero él se burló de ellos, los despreció, los insultó, y les habló con arrogancia. Estando muy enojado, pronunció este juramento: puesto que ustedes no quieren entregar en mis manos a Judas y sus hombres, en cuanto los haya derrotado, volveré a quemar este templo. Y se marchó furioso. Los sacerdotes entraron al templo, se detuvieron delante del altar y del santuario, y llorando dijeron: Tú, Señor, elegiste esta casa para que en ella fueran invocado tu nombre, para que fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Toma desquite de este hombre y de su ejército, mueran al filo de la espada. Acuérdate de sus insultos, y no demores en castigarlos. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet-sur, donde se le unieron las tropas de Siria. Por su parte, Judas acampó en Adasa, con 3000 hombres, y rezó así: Señor, cuando los mensajeros del rey de Asiria te insultaron, vino tu ángel y mató a 180,000 de ellos. Aplasta hoy este ejército ante nosotros, para que los demás reconozcan que ese Nicanor ha blasfemado contra tu templo. Júzgalo tú según su maldad. Los dos ejércitos entablaron el combate en el 13 del mes de Adar. El día de Nicanor fue derrotado, y él mismo fue uno de los primeros en caer en el combate. Cuando su ejército vio que había muerto, arrojaron las armas y huyeron. Los judíos los siguieron durante un día de camino, desde Adasa hasta la entrada de Gazer, tocando detrás de ellos las trompetas. La gente salía de todas las aldeas de Judea y rodeaban a los fugitivos, obligándolos a volverse para defender su vida. Así cayeron todos al filo de la espada, sin quedar ni uno solo. Se apoderaron de los despojos del botín, cortaron la cabeza de Nicanor y la mano derecha que había levantado con soberbia, y las colgaron a la entrada de Jerusalén a la vista de todos. El pueblo se alegró mucho y celebraron aquel día con gran regocijo. Luego acordaron celebrar esta victoria cada año, el mismo día 13 del mes de Adar. El país de Judá gozó de paz durante poco tiempo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado el capítulo 7 del primer libro de los Macabeos. Hoy nos habla de otra guerra que le hicieron a Judas. Pues cuando el bien se está dando a conocer, cuando el bien da sus frutos, hay alguien que no le gusta, y ese es el mal. Al mal no le gusta cuando el bien está saliendo a flote. Y ahí es donde el mal empieza a hacer las de las suyas y hace lo imposible para que ese bien desaparezca. Cuando ustedes y yo tratamos de hacer un bien, siempre se presenta el mal, intentando de que ustedes y yo no hagamos el bien. Lo mismo pasaba con Judas. Como Judas estaba siendo un profeta bien, era un profeta que de verdad estaba cumpliendo lo que Dios mandaba. Él estaba defendiendo la religión, estaba defendiendo el pueblo. Estaban los reyes. Y como el rey era el de más cargo y veía a Judas como uno cualquiera, yo le voy a hacer la guerra. Y eso le hicieron la guerra hasta que ya, dice la palabra de Dios.
Y en esta oportunidad vino otro a hacerle la guerra. Pero tampoco pudo. Que incluso dice la palabra de Dios que se enojó porque no pudieron derrotarlo. Pero todo esto sucedía era porque Judas, antes de cada batalla, invocaba la presencia de Dios. Sí, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, ante esas batallas, iban al templo, se arrodillaban y le suplicaban a Dios y le decían: Señor, ayúdanos. Señor, no nos dejes solos. Y era así como Dios actuaba, porque los judíos buscaban a Dios. Lo mismo hacía Judas. Judas, ante empezar una batalla, se arrodillaba y le suplicaba a Dios. Y le decía: Señor, así como has derrotado a los demás reyes, así como has derrotado a los demás tropas, haz lo mismo con estos, derrótalos. Y era así como dice la palabra de Dios, que Dios le colocaba esas tropas en las manos a Judas, muertos. Así pasó con Nicanor. También fue allá a luchar con Judas. ¿Y qué le pasó a Nicanor? Como decimos por aquí, le lincharon la cabeza. También fue derrotado por Judas. Pero todo esto sucede es porque Judas nunca llegó a dudar del poder de Dios. Jamás dudó de Dios. Siempre hizo lo que Dios le mandaba. Siempre estuvo en oración con Dios. Sí, y lo que hoy la palabra de Dios, corto pero sencillo, nos dice, es que la oración tiene el poder. Sí. Cuando ustedes y yo oramos ante un mal, pero oramos con fe, ese mal se aparta, ese mal se va. ¿Sí? Porque la oración tiene poder. Incluso, no solamente la oración, sino cuando ustedes y yo también rezamos el Santo Rosario. Sí, cuando ustedes y yo nos colocamos a rezar el Santo Rosario con mucha devoción, el mal se aparta, alguna enfermedad se aleja, nuestra vida mejora. Mire, en esta semana que cuando estuvimos de misión, visitamos a una familia. Normalmente siempre nos recibe el dueño de la casa. Donde hay una familia de 3, 4, siempre nos recibe uno solo. Y en esa visita nos recibió un señor. Y bueno, le leímos la palabra de Dios. El padre le predicó. Porque sí, en las misiones a veces me predicaba yo, a veces predicaba el padre. Y en esa le tocó predicar al padre. Y yo recuerdo que el padre predicó y todo, y el señor muy atento. Y el señor decía todo que sí, todo bien, todo chévere. Después que terminó la prédica, el señor nos dice: no se vayan. Y bueno, nos volvimos a sentar y el señor nos dio un refrigerio, un juguito, unas galletas. Y bueno, mientras estábamos comiendo eso, el señor pues estaba haciendo preguntas, ¿verdad? Resulta que el señor estaba un poco confundido. Resulta que el señor pues nosotros le preguntamos que a qué iglesia asistía. Él dijo: no, yo asisto a todas. Sí, el padre me mira y nosotros, ¿cómo así? Y dice: no, pues para mí es un solo Dios, yo creo en Dios. Pero yo asisto a donde me inviten, yo asisto. Y bueno, ya el padre le explicó, le enseñó, o sea, que eso no es bueno, porque en el libro del Apocalipsis le dijo que en el libro del Apocalipsis dice que Dios nos dice que tenemos que ser fríos o calientes, porque tibio nos vomita. Y el padre le dijo: tenemos que ser fríos o calientes, porque tibio, dice la palabra de Dios, que nos vomita. Y el señor se quedó pensando y le agarró como miedo a eso que el padre le dijo, y se lo estábamos leyendo de la Biblia. Pero el señor, algo que sí me llamó la atención fue que, a pesar de su confusión, él le tenía un respeto al rosario. Y él dijo: pero algo que sí yo respeto es el rosario, decía él. ¿Nosotros por qué? Él dijo: porque yo a veces he rezado el rosario. Y de verdad que he visto que el rosario aparta muchos males. El rosario tiene poder, decía el Señor. Y bueno, la felicidad fue que el Señor, a medida que pues el Padre le iba hablando, el Señor iba cediendo y como que dejó la confusión.
aceptó la religión. Y lo que le quiero dar con esto es el ejemplo que hay personas que a pesar de su confusión, ellos aceptan el poder que tiene la oración y el poder que tiene el Santo Rosario. Sí, eso tiene mucho poder. Por eso que ustedes ven cuando hay un exorcismo, el sacerdote, y si anda acompañado con otro, siempre cargan un rosario. Porque ese es el arma más poderosa de nosotros los católicos. Sí, ese es el arma más poderosa que nosotros podemos tener en nuestras manos. El Santo Rosario. Sí. Y si quieren, compruébenlo. Cuando haya algo maligno por ahí, recen el Santo Rosario para que ustedes vean que el mal se desaparece, se va. ¿Sí? Porque el diablo le teme a eso. Porque el diablo sabe que eso es poder de Dios. Sí. Pero pues lamentablemente hay personas ignorantes que dicen que eso es malo. Los protestantes dicen que el Santo Rosario eso es una maldición. Que eso es malo. Que eso solamente es una obra de teatro que nosotros los católicos hacemos y ya. Pero ustedes y yo sabemos que no. Ustedes y yo sabemos que el Santo Rosario es algo sagrado. Es algo que tiene mucho poder. Lo mismo pasaba con estos reyes. Ellos intentaban luchar contra Judas. Sí. Pero Judas era como el Santo Rosario. Tenía mucho poder porque estaba con Dios. Y fíjense, la palabra de Dios en el primer libro de los Macabeos, desde el primer capítulo hasta el 7º que vamos, hemos escuchado de batalla tras batalla que tuvo Judas. Y en esos capítulos no hemos escuchado que Judas ha perdido una batalla. Todas las ha ganado. Y es porque él ha estado con Dios. Es porque él no ha abandonado a Dios en ningún momento. Y qué bonito sería que nosotros aprendiéramos de Judas nuevamente. Que nosotros siempre estemos con Dios. Y que cuando nosotros estamos con Dios, nada malo nos pasa. Y si nos pasa es porque ustedes y yo algo no estamos haciendo bien. Algo nos falta por completar eso que Dios nos manda. Sí. Pero que ojalá de esta lectura hoy nosotros podamos aprender que en la vida, pues les digo yo siempre que no todo es color de rosa. Que cuando ustedes y yo estamos intentando hacer el bien, siempre se aparece el mal, evitando que nosotros sigamos con el bien. Pero les hago la invitación que cuando ustedes y yo estemos haciendo el bien y se nos presente el mal, invoquemos la presencia de Dios como lo hace Judas, como lo hizo el pueblo de Israel. Pidámosle a Dios que nos ayude, que meta su mano sanadora y veremos que el mal se apartará y seguiremos nosotros tranquilos haciendo el bien. Pero cuando ustedes y yo optamos por hacer algo y no invocamos a Dios, tenga seguro que eso no va a llegar a ningún lado. No. Así como le llegó, así se va a ir. Porque el mal se lo va a llevar. Porque usted no invocó a la presencia de Dios. Que ojalá nosotros aprendamos hoy de este capítulo que antes de hacer cualquier actividad, antes de hacer cualquier obra, de presentar algún problema, siempre invoquemos la presencia de Dios. Para que veamos ustedes y yo que el poder de Dios actúa en nuestra vida. ¿Sí? Que Dios tiene poder. Que la oración tiene mucho poder para alejar el mal de nuestra vida. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros. Para que sea Dios quien actúe en nuestra vida, en nuestro corazón. Y nosotros podamos entender que en esta vida siempre debemos invocar la presencia de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé su gracia para nosotros poder entender que ante todo mal, que ante toda enfermedad, que ante toda circunstancia de la vida, que ante toda actividad que ustedes y yo empecemos a hacer, antes de todo eso siempre invoquemos la presencia de Dios para que todo marche bien, para que nada malo ocurra en eso que ustedes y yo vayamos a hacer. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan
a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Aprovecho el momento también para recordarles, si alguno de ustedes desea apoyar con un granito de arena, puede buscar en PayPal Gustavo Mercado. Por allí le debe estar apareciendo mi cuenta de PayPal para que ustedes aporten su granito de arena y así nosotros podamos seguir creciendo en este canal. Dios les bendiga, Dios les acompañe.